Para terminar el tema 6 vamos a resolver un problema muy sencillo en deformación plana y vamos a comparar los resultados con qué ocurriría si en lugar de estar en un estado de deformación plana estuviera en un estado de tensión plana. Entonces tenemos un problema muy sencillo, tenemos una placa, un prisma rectangular sometido a una tensión uniaxial. Entonces, ¿cuál sería el estado de tensiones si tuviésemos tensión plana? Pues muy sencillo, la tensión principal sería sigma, la tensión que aplicamos, y las otras dos tensiones principales valdrían cero, porque no hay más tensiones. Bueno, asumimos que en una de las direcciones, por ejemplo a lo largo del espesor, tenemos deformación plana. Esa deformación tiene que valer cero. Ya hemos visto cómo podemos imponer, mediante las ecuaciones constitutivas, que esa deformación sea cero y a partir de ahí sacar el estado tensional. Bueno, pues el estado tensional en esa dirección en la que hemos puesto que la deformación vale cero, tiene que ser distinto de cero y el estado tensional pues sería igual al coeficiente de Poisson por el valor sigma que estamos aplicando en la dirección principal mayor. Bueno, ¿cómo afecta esta pequeña diferencia en el estado tensional a si queremos aplicar los criterios de plastificación y ver cuál sería el mayor valor de la tensión antes de alcanzar la plastificación del material? Bueno, esto lo vamos a resolver aplicando el criterio de Tresca y el criterio de von Mises. Vamos a hacerlo primero aplicando el criterio de Tresca. Aplicamos el criterio de Tresca en un caso de tensión plana. ¿Y qué ocurre? Que el criterio de Tresca lo que nos dice es que la diferencia entre la tensión principal número 1 y la número 3, la mayor y la menor, tiene que ser igual al límite elástico. Como la tensión principal mayor vale sigma y la menor vale 0, esta diferencia lo que nos dice al final es que sigma, la máxima tensión que podemos aplicar, es igual al límite elástico. Es algo que esperábamos. ¿Qué ocurre, sin embargo, en el caso de deformación plana? En el caso de deformación plana tenemos que sigma 1 vale sigma, sigma 2 ahora tiene un valor diferente que antes, en el caso de deformación plana no vale 0, sino que vale el coeficiente de Poisson multiplicado por sigma, pero sigma 3 sí que vale lo mismo que antes, vale 0, de modo que la solución es exactamente la misma aplicando el criterio de Tresca. Nos da igual cuál sea el valor de esa segunda tensión principal, lo único que nos importa es cuánto vale la número 1 y la número 3. Si la número 2 cambia, no afecta al criterio de Tresca, por lo tanto el resultado tanto en tensión como en deformación plana es el mismo. El valor máximo de sigma que podemos aplicar es igual al límite elástico. Bueno, ¿y esto pasaría lo mismo aplicando el criterio de von Mises? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre aplicando von Mises. Si aplicamos von Mises en el caso de tensión plana, tenemos esta fórmula en la que tenemos las diferencias de las tensiones principales, de 2 en 2, elevadas al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 2 veces el límite elástico al cuadrado. Cuando esto se cumpla, entonces el material empieza a plastificar. Bueno, pues sustituimos sigma 1 por sigma y sigma 2 y sigma 3 la sustituimos por 0, y llegamos a la misma solución que habíamos llegado aplicando el criterio de Tresca, es decir, que el valor de sigma tiene que ser igual al límite elástico. Es un ensayo uniaxial de tracción, con lo cual, bueno, pues es lo que esperábamos. ¿Qué ocurre ahora si aplicamos von Mises en el caso de deformación plana? Bueno, ahora cambian las cosas, porque ahora aquí estamos teniendo en cuenta las tres tensiones principales, entonces tenemos que sustituir sigma 1 por sigma, sigma 2 por el coeficiente de Poisson multiplicando a sigma y sigma 3 por 0. Bueno, si sustituimos eso y operamos, llegamos a esta expresión en la que tenemos que el valor máximo de sigma no es igual al límite elástico, sino que es igual al límite elástico multiplicado por esta raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 menos 2 veces el coeficiente de Poisson y más el coeficiente de Poisson al cuadrado multiplicado por 2. Es decir, el valor máximo de la tensión que podamos aplicar ahora va a depender del valor del coeficiente de Poisson, porque estamos en deformación plana y la tensión principal número 2 depende del coeficiente de Poisson. Si sustituimos, por ejemplo, por un valor típico del coeficiente de Poisson, que pueda ser 0,3, un valor típico para metales, obtenemos que la máxima tensión que podemos alcanzar es sigma multiplicado por 1,125. Es decir, podemos aplicar mayor valor de la tensión si estamos en un caso de deformación plana que si estamos en un caso de tensión plana. Podemos aplicar mayor tensión. Podemos multiplicarla por 1,125 veces. Esto lo refleja von Mises, pero no lo refleja Tresca. Tresca es un criterio mucho más sencillo, ya lo hemos dicho varias veces, y von Mises es un criterio que es un poco más complejo, también es bastante sencillo, al final es simplemente aplicar una ecuación.
pero sin embargo sí que tiene en cuenta todos estos efectos, porque al final el criterio de von Mises tiene en cuenta las tres tensiones principales. Entonces, fijaros cómo afecta la deformación plana y cómo además siempre se cumple esta relación entre Tresca y von Mises. Tresca es menos preciso, pero además siempre está del lado de la seguridad, es decir, lo que nos dice Tresca es válido, pero no es suficientemente aproximado. Es decir, si en lugar del valor que nos predice von Mises utilizamos el valor que nos predice Tresca, estaríamos aplicando una tensión más pequeña, por lo tanto tampoco plastificaría, pero estaríamos del lado de la seguridad. En cambio, con von Mises nos podemos acercar más a ese límite elástico y podemos obtener un resultado más preciso y más ajustado a la realidad.